Bueno, vamos a ver una introducción al sensado de señales de tipos industriales. ¿Qué es un sensor? Dice, un sensor es un dispositivo para detectar y cambiar las condiciones de una señal. O sea, ¿qué es el cambio de una condición? Bueno, la mayoría de veces simplemente con detectar la presencia o la ausencia de un objeto o de algo como un sensor de tipo discreto. Pero también podemos encontrar variables, como son los sensores de tipo analógico, que permiten sensar temperaturas, tamaño, distancias o color. Obviamente la salida del sensor es muy específica. Primero nos vamos a dedicar a los sensores, lo vamos a clasificar como sensores como dos tipos, de contactos físicos y sin contactos físicos, para los tipos de sensores de tipo digitales. La tecnología, digamos, de este tipo de sensado solamente lo que sensan es el contacto físico del objeto, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene? No requiere conexión eléctrica auxiliar, toleran mucha más corriente, digamos, sufren los ruidos eléctricos, este tipo de cosas, y generalmente son más simples de entender para diagnosticar los problemas. ¿Sí? Es el típico de el prendido o apagado. Por ejemplo, vamos a ver un emisor de señal de tipo manual, como el que vemos acá, un tipo de sensado normal abierto, el símbolo que ustedes nosotros conocemos. La señal va a ingresar por acá, pasa por acá y sigue por acá. Normal abierto. Puede ser normal cerrado o tener la combinación, con un punto común. Por acá es normal cerrado, por acá es normal abierto, ¿sí? Nuestros diagramas, como lo conocemos, ¿sí? Dentro de los contactos de trabajo tenemos normal abierto, en reposo contacto normal cerrado, ¿sí? Un inversor, unidos mecánicamente, ¿sí? En los diagramas, tipo pulsador, ¿sí? Algún tipo de comando giratorio, manual, ¿sí? Algún interruptor, como son los finales de carrera, los límites, ¿no? Normal abierto, normal cerrado. Bueno, digamos, estos son algún tipo de simbología que conocemos. Lo más común que encontramos son los finales de carrera, ¿sí? Acá tenemos un final de carrera, en el cual al presionar este punto, desciende este resorte, se comprime este resorte, y lo que va a suceder es lo siguiente. Acá vamos a ver que tiene un grupo de contactos, un contacto normal abierto y un contacto normal cerrado. ¿Sí? Con respecto a qué? A este que es el común, en la entrada común. Si yo entro por acá y salgo por acá, estoy usando el normal abierto. Si entro por acá y salgo por acá, estoy usando el normal cerrado. Bueno, típico final de carrera utilizado en las máquinas industriales. Los contactos, sí, o sea, son dispositivos electrónicos, sí, hay contactos también de tipo, no tienen contacto físico, sí. ¿Qué ventaja tienen este tipo de contactos que no tienen contacto físico? Que no requieren, digamos, no tiene tantos desgastes móviles, ya que no hay un movimiento, sino simplemente el objeto se acerca y no tiene necesidad de tocarlo. Estos son sin contactos. Generalmente operan a mayor velocidad y bueno, existe también una gran cantidad. Nosotros, obviamente, en todo lo que es sensado vamos a ver algunos, porque sería imposible poder verlos todos, ¿sí? Vamos a ver fotoeléctricos, inductivos, capacitivos, como para poder tener una idea general de los tipos de sensores sin contactos. Entonces, los contactos sin contacto físico funcionan de forma, digamos, indirecta, ¿sí? O sea, no tenemos el golpe y por lo tanto al no haber un golpe, un movimiento, no hay un desgaste de los mismos, ¿sí? Y obviamente tienen mayor conmutación. Bueno, acá vemos algunos típicos de sensores. Bueno, ahora vamos a dedicarnos principalmente cómo es la simbología. Fíjense, se dibuja un rectángulo en el cual vamos a ver tres cables, porque estos son con alimentación a diferencia de los que no tenían los anteriores que hemos visto, ¿sí? Un cable que es de color marrón, un cable de color azul y un cable que es negro. Esto tenemos que recordarlo bien porque el marrón va a ir alimentado a positivo porque en el caso de que sea con alimentación positiva como es de continua entre 18 y 30 volts, siempre en el cable marrón recordar poner el positivo. En el azul va el negativo y en el negro va el retorno. Ya vamos a ver qué cosa. ¿Qué puede haber dentro de la simbología? Puede haber de tipo inductivos, este es el símbolo que da la claridad de que sea inductivo. Pueden ser capacitivos, pueden ser de tipo ópticos y pueden ser de tipo magnéticos.
A su vez tienen contactos adentro. ¿Cómo pueden ser los contactos? Pueden ser NA o normal abierto o NC normal cerrado. Acá vemos un ejemplo de un sensor de tipo inductivo, que es normal abierto. Tenemos entrada positiva, debería ser marrón, no roja, el azul el negativo y la salida, que después vamos a ver qué sale por acá. Bueno, acá vemos un sensor. Ahí existen de dos tipos. Hay unos que se llaman PNP y otro NPN. O sea, dentro de los sensores inductivos, capacitivos o fotoeléctricos, pueden ser de dos tipos. O NPN o PNP. ¿Qué significa que es PNP? Que lo que me va a entregar cuando yo acerque un objeto acá, ¿qué es lo que me va a entregar? Positivo. O sea, me va a unir este punto con este punto, ¿sí? O sea, vamos a ver si tenemos la posibilidad de algún punterito. Bueno, no lo tengo acá. Yo puedo unir, digamos, este punto con este. Cuando acerco algo, en este caso, no estoy diciendo que es inductivo, nada, pero vamos a suponer que fuera inductivo. Yo acerco algún material acá, automáticamente, en el caso de este, ¿sí? ¿Cómo sería? Este es normal cerrado. ¿Qué quiere decir? Que está siempre contactando este punto con este punto. Cuando yo acerque algo al objeto, se va a abrir. Por lo tanto, si es un PNP, lo que tiene en común es el positivo. ¿Qué lo tengo que alimentar? El negativo. Esto que ven acá simboliza una bobina de un relé, pero tranquilamente podría ser una entrada del PLC que después vamos a ver, ¿sí? Simboliza, entonces, simbolizaría la bobina de un relé, ¿sí? Entonces fíjense que la salida desconecta a los 24 horas y la conmutación es de tipo positiva. También lo existen de tipo NPN, que al revés de los anteriores, lo que hacen es una conmutación negativa. O sea, ¿qué hacen? Unir este punto con este punto. Para este caso, siempre está conectado, porque fíjense que es un normal cerrado, o sea que siempre está alimentado el relé. ¿Cuándo se va a desalimentar el relé? Cuando acerque algún objeto a este punto, automáticamente se va a abrir y va a desenergizar. También los existen al revés, con normales abiertos, que cuando acerco el objeto, alimentan a la bobina del relé. Fíjense que en el caso del NPN, lo que me está entregando siempre es negativo y lo que es común a la bobina y digamos, al sensor es el positivo. Bueno, acá vemos la variedad de los cableados, ¿sí? Para el caso, fíjense, un normal abierto PNP, ¿sí? Marrón positivo, el negro que es el retorno, que va a la bobina del relé, y el azul, que es común. Para el caso de un PNP normal cerrado, fíjense que como es exactamente igual que el anterior, pero el contacto es normal cerrado. También existen con 4 cables, como los que vemos acá, que tienen la posibilidad de conectar dos bobinas, dos bobinitas. Fíjense que una es normal cerrada y otra es normal abierta. Bueno, acá vemos el caso del NPN, se conecta exactamente al revés, tiene como el NPN, ¿sí? Lo que digamos me va a entregar es negativo, por lo tanto lo que tiene de común es el positivo. Y bueno, acá vemos la otra combinación. Bueno, esta combinación permite tener contactos de salidas múltiples con 4 cables. Uno puede inclusive, hay sensores que permiten que la persona pueda elegir que sea PNP o NPN, depende de la necesidad. Después vamos a ver que en un PLC a veces podemos entrar con todas salidas negativas o todas positivas, o a veces hay PLC que permiten que las entradas se puedan separar en negativas y positivas. Para los casos que tengamos este tipo de sensores, nos va a permitir todas las combinaciones, normal abierto, normal cerrado, si es PNP o NPN. Bueno, también existen sensores de 2 cables, en el cual fíjense que se alimenta el negativo y el positivo, y lo único que está cortado es el negativo, ahí es donde se pone la carga. La bobina de un relé, por ejemplo. Bueno, sensores inductivos. ¿Qué sensa el sensor inductivo? Sensa metales, solamente metales. Uno dirá, ¿pero qué es? ¿Es un detector de metales? No, porque en realidad no tiene tanta potencia. ¿Sí? El alcance de un sensor inductivo normalmente son apenas unos pocos milímetros, que no exceden más allá de los 50 milímetros. ¿Sí? Las potencias van variando, es un dato que está en el fabricante da y me dice la cantidad de milímetros que tiene el sensado del material. ¿Qué es lo que cuenta el inductivo? Una bobina. ¿Sí?
¿Por qué tiene un oscilador? Porque es un puente de alterna. Yo no sé si habrán visto, conocen lo que son puentes. Hay puentes de continua, como el puente de Wheatstone, y también existen puentes de alterna, en el cual tiene bobinas. ¿Y qué pasa? Cuando yo varío ese puente, varía la conducción y dispara un circuito que actúa sobre una salida. La salida normalmente soporta unos pocos miliamperes, no mucha corriente, como para poder alimentar un pequeño relé, ¿sí? No un contactor directo o el PLC. Entonces los inductivos, lo que ustedes deben saber, sí, es que sensan solamente metales. Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? de un sensor inductivo donde vamos acercando un metal y a medida que vamos acercando, fíjense que en el momento que llega a la distancia esta, es donde se dispara y sus contactos cambian de estado. Acá tenemos para un ejemplo para qué se puede utilizar. Por ejemplo, vamos a suponer que tengamos un torno y el desplazamiento, yo a través de un sensor inductivo puedo sensar la presencia, ¿sí? del porta herramienta. Cuando se va acercando lo detecta y bueno, puedo hacer que frene o que cambie de estado. Digamos, uno puede sensar la señal en cualquier punto. ¿Por qué anda bien, por ejemplo, para este ejemplo? Porque es todo metálico el torno. Así que siempre que tengan algún sistema que quieran sensar de forma metálica, un inductivo anda perfecto, ¿sí? Si no tuviese algo metálico y fuera algo todo plástico así, voy a tener que ponerle algo metálico para que pueda sensar. Otro tipo de sensores son los sensores RID, que como son los utilizados en los cilindros de neumática, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, no sé si se acuerdan de neumática, dentro del émbolo, digamos, del cilindro, tiene un pequeño acá un imancito, ¿sí? Entonces cuando se desplaza y va acercándose, acá adentro hay un par de contactos, un par bimetálico con una cápsula de vidrio, típica de como tienen las alarmas domiciliarias. ¿Qué hace? Cuando el imán llegue acá, este se pegue, quede contactado y una el punto positivo, fíjense, al negro que es el retorno de positivo. ¿Por qué usa un negativo? Por eso 3 cables para alimentar el LED. No todos los sensores RID tienen 3 cables, muchos tienen solamente 2 cables, estos 2 que están acá. Pero bueno, este es un ejemplo. Fíjense cómo es el símbolo, esta especie de C negra hacia arriba indica que es un sensor RID. Bueno, acá lo vemos cerca, ya el campo magnético se induce a la cápsula esta de vidrio y conduce y tengo el positivo en este punto. Este es un sensor capacitivo. ¿Qué diferencia hay con el inductivo? Que sensa metales y no metales. Metales y no metales. Si yo tuviera que sensar un plástico, un líquido, obviamente un inductivo no lo puedo usar. Uno que es similar es el capacitivo, que también tiene un puente alterna, pero lo que tiene en vez de una bobina tiene un capacitor acá. Por eso se llama capacitivo. Fíjense el símbolo que simboliza con un capacitorcito. Entonces cuando tengo el sensor que induce un campo, cuando yo le acerco algo, varía el valor de la capacidad y al variar el valor de la capacidad varía el puente de alterna que tiene en su interior y hace disparar. Dispara y entrega. Bueno, acá ven que tiene un LED también, un indicador luminoso que permite al técnico hacer un ajuste. ¿Por qué un ajuste? Porque si ustedes prestan atención es todo como un tornillo. Esto permite acercar o alejarse al objeto. Recuerden que esto tiene un pequeño alcance, unos milímetros solamente. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo para sensar líquidos. Fíjense el nivel mínimo y el nivel máximo del líquido a través de un sensor de tipo capacitivo, que con un inductivo no lo podría hacer esto. ¿Qué otro tipo de sensores? Las barreras, las famosas barreras fotoeléctricas, ¿sí? O infrarrojas también. ¿Qué vamos a encontrar? Hay de varios tipos. Hay algunas que tienen el transmisor en un punto y el receptor en otro punto. Acá están los símbolos, fíjense. El emisor tiene solamente alimentación y el receptor tiene la alimentación positiva y negativa y el retorno. ¿Qué distancias? Distancias muy grandes, ¿sí? Distancias hasta 30 metros. Por ejemplo, si uno tuviera que detectar el paso de un vehículo, como es en las cabinas de peaje o en los estacionamientos, este tipo de barreras de grande distancia normalmente andan muy bien. ¿Qué es lo único que tienen que tener en cuenta? Obviamente que los objetos transparentes, como lo que es vidrio o ese tipo de cosas, no son sensadas por este tipo de sensores. Entonces acá vemos una emisión con un lóbulo más o menos de radiación, donde el transmisor emite una luz infrarroja. Antiguamente en la industria era luz visible, pero ahora se usa luz infrarroja.
Tiene un filtro muy especial, porque las que eran con luz luminosa a veces eran medias, podían llegar a ser engañadas por la luz del ambiente y no detectar nada. Entonces se optó por un sistema de infrarrojo que es mucho más seguro. Entonces la luz es emitida, impacta acá en el receptor, ¿sí? Y cuando uno interpone un objeto y corta este haz, automáticamente conmuta, si es normal abierto se cierra, o si es cerrado se abre, y prende una luz indicándonos que se cortó el paso. Acá vemos el corte del paso y cómo este LED prendió, y a su vez las salidas cambian de estado. Estos sensores son muy buenos para grandes distancias. Cuando uno tiene que optar por distancias menores de la mitad o un tercio de lo que era una barrera común, o sea, hablemos de 15, 10 metros, existen sensores que son un poco más sencillos, entre comillas, de montar, ya que tienen acá una especie de espejo, un espejo muy especial que parece un ojito de ojo de gato, ¿sí? Donde tiene estos ángulos que permite que el haz vaya, impacte, cambie de sentido y cuando vuelve pega sobre el receptor. Este ángulo hace ser mucho más eficiente que un espejo común, este tipo de reflector. Bueno, ¿qué es lo que se hace? Se monta el transmisor del receptor de un solo lado, lo cual tiene la ventaja de que no tengo que alimentar transmisor y receptor por separado, y enfrente se pone el objeto. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? El alcance es menor, obviamente, porque el haz tiene que ir y volver. Por eso llega a ser a la mitad o un tercio de lo que era el alcance del otro. Acá lo vemos cuando se interrumpe y se corta, ¿sí? Existen otros también de tipo difuso que no utilizan ni espejo y simplemente con acercarse se detectan, como son los que se usan en los baños de los shopping, cuando uno acerca la mano a la, por ejemplo, a la canilla, prende automáticamente la bomba y tira agua. ¿Por qué? Porque sensa la presencia. También es un tipo de sensor así, en el cual no hay un espejo ni refleja nada porque nuestra mano está reflejando. Recuerden que todos los objetos reflejan un tipo de longitud de onda y es detectado. Entonces, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? ¿Qué características hay que tener en cuenta en un sensor inductivo, capacitivo, tipo de barrera? ¿Sí? Normalmente son especificadas por los fabricantes, ¿sí? Dice, cuando especificamos los sensores es importante entender los términos comunes asociados a la tecnología. Cabe destacar, ¿sí? Los términos exactos diferentes entre fabricantes, pero el concepto general es entendido en todas las industrias. Esto es bastante general. ¿Sí? ¿Qué cosa? En la distancia del sensado. ¿Cuánta distancia va a sensar ese sensor? La distancia nominal del sensado y la distancia efectiva, real del sensor, ¿sí? La histéresis que después vamos a ver, la repetibilidad, la frecuencia de switcheo y el tiempo de respuesta, ¿sí? Son cosas que están en la hoja de datos de cada sensor y que uno al instalar debería tener y como técnicos poder ver y leer y asesorarnos de ese tipo de cosas, ¿sí? Con respecto a la distancia del sensado, ¿sí? Es la distancia que va a sensar el sensor. Si la distancia del sensado nominal, ¿no?, es para lo que está diseñado, ¿sí? La distancia en la cual el sensor fue diseñado. Este rango es logrado y utilizado con criterios estándares y bajo condiciones promedio, ¿sí? Por eso es para lo que está fabricado. Y después está la distancia efectiva del sensado, que la distancia efectiva es la que el sensor se presenta al salir de la caja. O sea, es la real, es la que ustedes van a cuando lo colocan en la máquina, lo que sea. Bueno, esta va a ser la efectiva y real. La histéresis, ¿qué es esto? ¿Sí? Fíjense que acá tenemos un ejemplo de un sensado. Fíjense que el objeto cuando llega a este punto sensa distancia de operación. La distancia X es la distancia que lo sensó. Mientras desde este punto hasta este punto lo va sensando. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo el objeto lo saco, van a ver que hay un punto que me alejo un poquito más y recién en este punto deja de sensarlo, ¿sí? Fíjense que hay una diferencia entre el momento que lo comienza a sensar y en el momento que deja de sensarlo. Bueno, esto se lo llama histéresis, ¿sí? Que se puede calcular, que es la distancia, digamos, de detección menos la distancia donde empezó a detectarlo, ¿sí? Y bueno, me va a dar un porcentaje diferencial, esto se llama histéresis, es un dato que viene en la hoja de datos del fabricante. La repetitividad, o sea, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir la velocidad en que yo puedo, o sea, si yo lo voy a repetir muchas veces la distancia, bueno, cuánto tiempo tarda y qué cantidad, como es la frecuencia también de switcheo, que puedo sensarlo, ¿sí? Cuántas veces puedo sensar que no me pueda confundir. Por ejemplo, acá tenemos
un ejemplo, sí, en una frecuencia de switch, donde los cambios, fíjense que acá sensa, en este punto no sensa más, vuelve a sensar. Fíjense que acá el fabricante me dice a mí que tiene que tener por lo menos 2XM, que es un dato que me da él, ¿para no confundir el sensado de este engranaje, este punto, con este punto. Si no, lo toma como uno solo. Si fuera un encoder, por ejemplo, tomaría como uno solo si es muy rápido la velocidad de movimiento del sensado. Es algo que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un sensor, porque puede pasar que yo quiera hacer un encoder para sensar la velocidad de un motor, por ejemplo, y si es muy rápido la velocidad, no pueda sensar la cantidad de veces de switcheo. Bueno, tiempo de respuesta, así que cuánto tiempo digamos, en darme la respuesta entre prendido y apago también es muy importante. A veces pasa que uno hace un circuito con un sensor no sé inductivo y se acerca y, digamos, se acercó y hasta que lo detectó y el PLC hizo frenar la máquina, avanzó unos milímetros más, entonces implica a veces hacer un reajuste. Por eso es importante el tiempo de respuesta que tenemos. Bueno, con respecto a la salida de alimentación, yo hoy les dije que eran aproximadamente la mayoría, son de entre 10 y 30 volt de continua. Sí, pero también los existen de tipo alterna. Fíjense, de entre 2 y 130, 90 y 250. Poco utilizado, pero estos son los más utilizados que vamos. ¿Sí? Los sensores de corriente alterna, AC, pueden recibir alimentación directamente de la línea o de una fuente filtrada. Esa es una ventaja bastante importante. En cambio, la mayoría de los que son de corriente continua, hay que tener una fuente aparte, aislada. Algunos PLC vienen con una fuente para poder alimentar, una salida externa para poder alimentar los sensores. Si no, muchas veces en la industria lo que se usa es una fuente de tipo switch o conmutada, de una salida de 24 volt, por ejemplo, para poder alimentar todos los sensores que se necesiten según la corriente de alimentación y la del fabricante. Es algo que hay que tener en cuenta. Recuerden que cuando el fabricante me dice, me va a decir qué corriente de consumo va a tener. Es un dato importantísimo a tener. Protección, ¿sí? ¿Qué protecciones tiene? Eso hay que tener mucho cuidado porque podemos dañar un sensor. Un sensor de corriente alterna no posee protección contra cortocircuitos y sobrecargas. Cuidado con eso, ¿sí? Los circuitos de baja resistencia cortos pueden provocar obviamente un daño en los mismos. O la inversión de polaridad, también hay que tener en cuenta eso. Por eso hoy les decía, en el caso de los que son continua, fíjense que yo les decía, recuérdenlo siempre, el cable marrón es para el positivo y el azul para el negativo. No confundan eso porque pueden llegar a quemar los sensores. Quizás es lo más importante siempre tener en cuenta eso. La salida, que es el cable negro, puede ser positiva o negativa, depende si es NPN o PNP. Bueno, acá es un dato de corriente, sí, fíjense, el consumo más o menos fijo de 35 mA, 15 mA, es casi ínfimo el consumo, pero bueno, a la hora de elegir una fuente de tipo switching o conmutada, a veces la suma de todos los sensores que tienen en la industria, bueno, se tienen que tomar en cuenta para ver cuál elegir, cuál sería la mejor. Selección, sí, la selección de los sensores. Cada sistema hay muchas operaciones y procesos, la fabricación, ensamble, empaque, pintado, logística de material. Cada uno puede ser por separado en eventos más pequeños. Uno puede separarlo como para contar, puede ser, bueno, pulverizar, llenar, etc. Los sensores pueden sumar un valor de detectar las condiciones cambiantes asociadas a un evento o a unas acciones. Bueno, vemos la elección, siempre la elección del más adecuado es, bueno, a la hora de elegir, vuelvo a insistir, esto es un corto que digo yo que hago de sensores, pero tienen mucha cantidad. Hay sensores que sensan hasta billetes, colores, bueno, de todo tipo, ¿no? Entonces, la selección digamos, cómo elegir un sensor, uno debe elegir el más adecuado en costo-beneficio, y bueno, que tomar en cuenta la alimentación disponible, la salida, la corriente que soporta este sensor, hay que tener en cuenta. Si voy a alimentar un relé o un PLC o lo que sea, las características, el objeto a detectar y las condiciones ambientales del lugar, si hace frío o calor. A veces uno elige un sensor para, no sé, para una cámara frigorífica y después al ver en la hoja de datos o en el datasheet me doy cuenta de que de pronto no soporta esas temperaturas bajas y no va a funcionar correctamente, ¿sí? Entonces, importante a tener en cuenta a la hora de elegir o seleccionar un sensor, ¿sí? Las limitaciones hay que tener en cuenta, eso me lo va a dar el fabricante, ¿sí?
un fabricante, sí, condiciones ambientales, diseño del sistema, la instalación, la forma de operación, mantenimiento. Los sensores deben ser instalados acorde a las normas eléctricas vigentes. Bueno, al igual que dijimos en el sensado de tipo discreto, ¿sí? En el on-off, como lo que vimos recién, existen los analógicos, que este video no cumple la idea de mostrarle todos los sensores analógicos, pero el sensor analógico también detecta variables que en la industria son muy importantes, como es la temperatura, la presión, y esa muestra no es un prendido o apagado, simplemente en muchos casos a veces son variables que pueden ser sensadas por ejemplo, por un PLC, por alguna numeración binaria o alguna variación, variación en tensión, por ejemplo. A veces hay sensores que van directamente al PLC y hay otros sensores que van a un conversor analógico digital para poder entrar a un PLC. Bueno, acá vemos una muestra de sensores de tipo de temperatura industriales, tipo termocuplas, que los puse como para que tengan idea si alguna vez lo ven en la industria. Bueno, espero que hayan disfrutado del video y que les sirvan. Muy buena suerte, chicos.